Oye, yo tengo una joyita que me fascina, ¿ya? Y A ver. quiero tomar el revuelo que ha producido la película La Odisea. Ya. Mira, yo he hecho clases sobre la Odisea en la universidad, no sé, hace 12 años. Y entonces no O sea, te la deja sabéis bien, de... digamos. Me la sé la muy bien, historia. me Ya. la sé muy bien y además me fascina. Soy Ah, ya, fanática, ok, fanática ya. de la Odisea, me Bueno. fascina enseñarla además. Pero lo que quiero traer como joyita es la pregunta de por qué un texto que fue escrito hace esa cantidad de años, o sea, imagínate, el siglo VIII antes de Cristo, sigue generando esa atracción y sigue generando esa pulsión, ¿verdad?, con el público. Y uno podría decir, bueno, mira, la Odisea, ¿no es cierto?, es un clásico y entendemos los clásicos así muy simplemente como aquellos libros que pueden releerse en distintos contextos y siempre tienen algo de actual, ¿verdad? Uno Ya, vuelve como claro. a revisitarlo desde un contexto distinto. Te interpelan en la actualidad, Exacta, aunque su origen sea. exactamente. Y eso es súper interesante porque en un mundo donde avanzamos tecnológicamente, digamos, a una velocidad impresionante, uno podría decir, claro, hoy día sabemos, no sé, de inteligencia artificial, de neurociencia, de física, muchísimo más, ¿verdad?, que en la época de Homero, pero parece, ¿no es cierto?, que respecto del amor, del poder, de la lealtad, más o menos sabemos lo mismo. Entonces, mi joyita es esta. Hagamos una lectura política de la Odisea. Es decir, ¿qué nos podría decir hoy día la Odisea a nuestros contextos políticos? Ya. Primera cosa, la Odisea parte, por si acaso no tienen tan claro, digamos, con un vacío de poder. Es decir, Ulises, ¿verdad?, que es el héroe de la astucia, de la inteligencia, a diferente de Aquiles, ¿no es cierto?, que es el héroe de la De fuerza, la del batalla, poder, de la claro. batalla, ¿verdad?, lleva fuera de Ítaca muchísimos años. Ha ido a la guerra de Anda, Troya, anda medio ¿verdad? Y no ha perdido, vuelto. digamos, claro. Exactamente, Penélope Teje, ¿verdad? Que esa figura la tenemos muy, muy clara. Por eso la canción de Yo Manuel Serrat, digamos. Exactamente. Pero lo que ocurre, ¿verdad?, es que lo que se produce ahí es un vacío de poder. Es decir, el líder se ha ido, no sabemos si va a volver, no sabemos, ¿verdad?, en la obra si está vivo ni siquiera. Y lo que pasa es que los pretendientes, ¿verdad?, que son estas personas que buscan quedarse con el poder, durante todo este tiempo han ido gastando los recursos de Ítaca, se han ido dando enormes banquetes, pretenden a Penélope. Y entonces lo que uno puede ver ahí, efectivamente, igual que hoy día, es que cuando el poder se ejerce en un vacío, lo que empieza a ocurrir, ¿verdad?, es esta cierta corrupción de intereses personales. Los pretendientes no quieren el bien del país, no quieren el bien de Ítaca, quieren el bien personal. Y esa falta, ¿no es cierto?, de poder empieza justamente a deslegitimar el poder. Y el poder en este caso, el poder que ejerce Ulises, es el institucional, por decirlo así. Exacto, Es la exacto, institucionalidad. O sea, exacto. equivale a decir que la institucionalidad Exacto. se Y ha derrumbado, Penélope, digamos. muy astutamente, ¿verdad?, no ha querido elegir a uno de esos pretendientes, o sea, no le ha querido entregar, atribuir la institucionalidad, Y por eso nunca ¿verdad? termina su tejido, Y ¿no? por eso nunca termina su tejido, que lo teje de día y lo desarma de noche, ¿verdad? Entonces, ojo con el vacío del poder, es decir, cuando la institucionalidad pierde su fuerza, cuando el poder pierde su fuerza, lo que se produce justamente, ¿no es cierto?, es esta diseminación del poder que más que tener como objetivo el bien de la isla, aquí de Ítaca, del país, lo que tiene es el bien personal. Pero lo segundo es que ese deterioro democrático, que aquí no hay no es democracia, digamos, en el No, sentido claro. propio, pero ese Pero deterioro deterioro del poder, sí, institucional. institucional, no es inmediato, es gradual. Es decir, Ulises ha estado fuera muchísimos años, ¿verdad? Y esto ha ido poco a poco permeando y deshaciéndose. Ha ido poco a poco acabando, ¿no es cierto?, con no solamente las arcas de Ítaca, sino que también con todas las relaciones, con todas, digamos, las fuerzas, las estructuras institucionales que tenía el O sea, poder. se ha degradado todo. Claro, Exactamente. Entonces, no es esa erosión solo no es inmediata. Es decir, al igual que hoy día, cuando hablamos del deterioro de la democracia, en Ítaca no ha habido un golpe de Estado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sino que ha sido una erosión permanente y sistemática de las instituciones lo que ha ido justamente cayendo. Bueno, les dio por ir a atacar Troya, digamos. Bueno, les dio por atracar todo y se moraron un poquito, la verdad, ¿no es cierto? Claro. Calisto lo tenía atrapado en cierto sentido. Pero bueno, tercera cosa. Telémaco. Acá tenemos un segundo personaje, ¿verdad?, que es Ulises, que es el protagonista, y Telémaco, que es su hijo. Y más allá de la lectura psicológica extraordinaria que tiene la Odisea respecto del vínculo padre o hijo, Telémaco, que es un niño cuando se va a su padre, durante la Odisea crece, ¿verdad? Crece, va de alguna manera definiéndose a sí mismo y tiene que salir, ¿no es cierto?, a buscar, a resolver este problema que tenemos de vacío de poder. Y entonces eso te demuestra cómo las estructuras y las instituciones, porque al final, ¿no es cierto?, de la Odisea se recupera este orden,
requiere también lo que hablábamos el otro día respecto al Mundial, requiere canteras, requiere juventud, ¿verdad? Requiere que los que son más jóvenes se vayan preparando adecuadamente para efectivamente ejercer ese rol. Cuarta cosa, el poder necesita un relato, no solamente son acciones. Y aquí hay una cosa súper interesante. Ulises, cuando regresa, ¿no es cierto?, de la guerra de Troya, entra a Ítaca y no entra con la espada a matar, ¿verdad?, a todos los pretendientes que habían sido como unos verdaderos jotes respecto no solo de su mujer, sino que respecto de las arcas fiscales. Sátrapas y traidores. Y traidores, y además habían querido matar a su hijo. O sea, ya todas las anteriores, lo que hace, ¿no es cierto?, es hacer gala de su característica, que es la inteligencia, que es la astucia. Entra disfrazado y empieza de a poco, ¿no es cierto?, a estructurar cómo va a recuperar el poder. Hace toda, ¿no es cierto?, mira, observa, decide y ahí actúa. Entonces, es súper importante entender que la fuerza que podemos entender la fuerza física, pero también la fuerza, digamos, de imponer una idea, no es justamente la estrategia que utiliza esta recuperación y el poder. Y lo que es más extraordinario, me parece a mí, lo más actual, es que cuando él vuelve, lo que Ulises hace no es recuperar el pasado tal como era cuando él se había ido, ¿verdad? Donde Telémaco no tenía un rol, donde Penélope tenía otra manera de estar. Lo que él muestra aquí es que la recuperación del orden después de una crisis o la recuperación de las estructuras tiene que ver con adecuarse también a esos nuevos tiempos, no con una nostalgia restaurativa, digamos, que anhela volver atrás sin más, sino que procesando aquello que efectivamente es nuevo. Entonces creo que hoy día que la Odisea está de moda, digamos, por la película, no solamente vale la pena mirarla, no solamente vale la pena volver a los clásicos, sino que volver a darnos cuenta que muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos son preguntas que los seres humanos llevamos preguntándonos mucho tiempo y que conviene mirarlas, las respuestas y actualizarlas, obviamente, a los contextos en los que tenemos hoy día. Buena joyita, María José. ¿No? Carolina Toa llegó entre medio de todo esto. Estaba con cara de ilusión oyendo el cuento, o sea, como que no oye una narración. Iba siguiéndote, sí. ¿Alcanzaste a oír? Porque ¿sí? dijo que lleva 12 años haciendo clases de la Odisea. No, mire, yo no he visto la Odisea, no llevo 12 años haciendo clases sobre la Odisea tampoco. Pero debo decir, todavía no he visto la película, hay un colapso de entradas. Tengo conocidos que van a ir en estos días a las 10 de la mañana. Oye, sí, para ver en IMAX. Porque fue lo que consiguieron. No, para ver en IMAX sí, no, está difícil. Sí. En Estados Unidos hay a 8 semanas plazo. Sí. Sí, bueno, pero es muy impresionante cómo una producción que tiene esos costos y esas necesidades comerciales para ser sostenible, digamos, requiere un público gigantesco, opta por ir a una obra como La Odisea para hacer su guión. O sea, ¿qué ejercicio mental hace un director para decir esto es lo que voy a hacer y voy a hacer una apuesta, digamos, así de arriesgada y creo que le voy a chuntar y que la gente va a ir a ver esta película, la voy a hacer bien cara para que logre, digamos, cuadrar los números solamente si es un éxito de taquilla gigantesco. Porque quizá a lo mejor no es la razón por la cual el público va, probablemente el público va porque Nolan es lo que es y cualquier cosa que él haga genera inmediatamente una atracción. Pero es un hecho que hoy día estamos, por decirlo así, están de vuelta las grandes preguntas. El nivel de, digamos, de desafíos que estamos teniendo, el calibre de las cosas que están en juego, ha hecho que se vuelva a hablar de cosas que hacía mucho tiempo no se hablaba, ha hecho que se vuelvan a poner de moda los filósofos. No sé si se han dado cuenta, yo voy a comentar en un rato más una recomendación que voy a hacer respecto a un ejecutivo muy importante de una empresa de inteligencia artificial. Las empresas de inteligencia artificial están llenas de filósofos. Y estamos haciéndonos preguntas, bueno, está de vuelta también las preguntas sobre la dignidad humana, sobre el sentido de la vida, sobre qué es vivir en sociedad. Bueno, y están de vuelta las preguntas de la Odisea, porque lo que es impresionante, lo decía María José al principio, es que tanto hemos avanzado, la ciencia nos ha permitido hacer cosas que parecían inimaginables, pero las preguntas básicas del ser humano estamos ahí mismo. Y la capacidad de responderlas tiene bien poco que ver con el avance de la ciencia, tiene mucho más que ver con la apertura humana, tiene mucho más que ver con la capacidad de observar, tiene mucho más que ver con la capacidad de reflexionar, que estaban ahí desde siempre y muchas de las respuestas hasta el día de hoy, las mejores que tenemos, nos las dieron hace miles de años atrás, cuando el mundo casi no era mundo todavía, o sea, no se parecía en nada al que tenemos hoy día. Entonces, bueno, muy impresionante que se provoque esta
que se junten, ¿no? Estas preguntas grandes que están en la Odisea con el talento de Nolan, las lucas de la producción, bueno, y el público que parece que ha respondido, No, sí, en todo por el mundo. ahora ha arrasado ese No, y en público. todo el mundo. María José. No, y eso es súper interesante. Nosotros en la universidad tenemos un curso que es un curso de clásicos. Entonces tenemos mucha experiencia de poner a estudiantes en mesas, como mesas de comedor, 25 Claro. alumnos, grupos chiquititos, a leer clásicos de forma desnuda, es decir, solo el libro. Es decir, no con contextos, no libros sobre el libro, sino que solo el libro. Y yo después de, no sé, pues 12 años haciendo ese curso, realmente el valor de la interrogación humana, es decir, de la pregunta desnuda, o sea, ¿qué es el poder? ¿Qué es el amor? ¿Cuál es la vida que merece ser vivida? Lo que eso produce en estudiantes que leyendo a lo mejor el mismo libro en otros contextos ni siquiera serían interpelados, digamos, es una cosa extraordinaria. Entonces, esa necesidad de contestar la pregunta más básica, que es ¿quién soy yo? Y en términos sociales, ¿quiénes somos? Que es la pregunta más relevante para el ser humano y es la pregunta quizás menos contestada. Entonces, hoy día, y la Carolina pone un punto súper interesante, hoy día cuando estamos desafiados completamente por la inteligencia artificial y por la tecnología, digamos, la pregunta de qué significa ser humano y cuáles son las condiciones que nos distinguen, ¿no es cierto?, de esa máquina que puede hacer algo muy similar a lo que nosotros creíamos que era exclusivamente humano, es una pregunta fundamental. Y esa es la razón por la que va a tener que cambiar no solamente la forma de hacer negocios, como dices tú, ¿no es cierto?, la filosofía, las humanidades están teniendo un rol fundamental, sino que la forma de educar. O sea, hoy día es muy desafiante pensar qué es lo que un estudiante requiere en el colegio y por supuesto que requiere en la formación universitaria, en un mundo que va a cambiar, en un mundo laboral que va a ser distinto, en donde los desafíos van a requerir una actualización permanente. Y creo que esta respuesta de la Odisea pone o vuelve a poner el eje del cuestionamiento justamente ahí donde hoy día tiene más fuerza. Me gustó esto. Oye, Hacemos otra joyita cuando la hayamos visto nosotros. Oye, ¿La yo viste? tampoco la he ¿La visto. tampoco la ¿Sabes por qué vi? no Eso la he te iba a visto? preguntar, te iba a No, preguntar eso. porque tenemos una Porque discusión capaz que ya vas a encontrar casi que es una tradición antropológica. completa. Claro, es la versión de Christopher Nolan, Sí, pues, obviamente, no, por es supuesto. una No versión es, libre. pero yo he tenido distintas opiniones, en general bastante buenas, pero en mi casa hay una discusión que es mucho más técnica. Es si hay que verla en IMAX o hay que verla en el cine, digamos, tradicional. Entonces, efectivamente, si la quieres ver en IMAX, a un horario que uno pueda ir, porque a las 10 de la mañana, No, bueno, es los martes, un, no, es hay una que demorarse proeza, muchísimo. sí, sí. Entonces, no hemos terminado de resolver si la vemos, En una pantalla si prima normal. el tiempo o prima la calidad. Pero parece que efectivamente en IMAX es una cosa radicalmente distinta. Es que el sonido, la envolvencia forma es súper en que distinta. está filmada Es que esta fue filmada en película, IMAX, exacto. exactamente, no se aprecia plenamente si no la ves. Claro, en hay IMAX. una escena que tiene la del cíclope, cuando va a la escena de los cíclopes, que tú en IMAX ves el cíclope completo, o sea, desde la cabeza hasta los pies y arriba con cielo y tierra, digamos. En la pantalla tradicional ves al cíclope como desde la tres rodilla cuartos. hacia arriba, 3/4, y además tiene una cosa también con la música, como con el sonido sonido envolvente, digamos. envolvente, que es muy distinto. Ah, buena, me gustó. Hay una versión de audiolibro en Storytel de La Odisea. Digo, para los que no quieren leerla nuevamente. O Oye, por yo primera los vez. animo, ¿sabes qué? La Odisea, reconozco que yo soy fanática, o sea, a lo mejor no, ya soy veo. tan objetiva. Pero ha sido muy Pero ¿sabes interesante, qué? muy No, interesante. pero tiene una cosa que parece esos libros como muy difíciles de leer, efectivamente tiene algunas cosas difíciles, pero si tú no lo intentas leer como una novela, porque no lo es, o sea, eso no es un canto, o sea, acordémonos que la Odisea se transmitía, es un poema, Claro. Y es un exacto. poema, o sea, en origen no escrito. Eso es, o sea, no es una novela, no es un cuento, ¿verdad? Si tú lo lees, cambias esa sintonía, realmente es Entras fascinante, en el- entras como... Y en- cada parte, cada visita, cada aventura, ¿verdad?, de Ulises, tiene una capacidad extraordinaria de interpelar. Yo podría seguir en esto, yo creo que demos el pase a la otra joyita, porque yo podría tomarme el mejor, micrófono y sí. hacer la clase de la Odisea. Podemos hacer que un podcast es hoy día. fascinante. Podemos hacer un día podcast. podemos hacer un podcast sobre Sí. La Odisea.